Libros, libros y más libros. ¿En qué momento de la historia la acumulación de libros empezó a estar bien vista? A mí siempre me gusta diferenciar lo que es un bibliómano de un bibliófilo. El bibliómano es alguien que acumula libros como podría haber acumulado tornillos o basura. El bibliófilo es alguien que siente amor por el libro objeto, pero además por su preservación para el futuro. Los registros escritos, o mejor dicho, para la acumulación de registros escritos, data desde tiempos muy remotos. Hay que remontarse a las civilizaciones de la Mesopotamia, hay que pasar por Egipto, y concretamente lo que nuestro formato del libro, es decir, lo que se ve acá atrás en la biblioteca, empieza alrededor del siglo III, IV en Roma, cuando se produce el pasaje de lo que llamamos el rollo al códice. El rollo era de papiro, el códex, el códice es de cuero, es de pergaminos. Yo creo que la biblioteca tiene la materialidad, Héctor, es decir, algo que se fue perdiendo. Los chicos están muy en contacto con lo virtual, pero poco con la materialidad. Y por eso yo creo que el libro les sigue llamando la atención y la biblioteca sigue llamando la atención. Porque la biblioteca es la materialidad de la cultura. Sigue siendo importante para nosotros porque precisamente es un espacio tangible. La cultura es algo intangible en realidad, pero la biblioteca la convierte automáticamente en algo tangible, en algo que está ahí, que podemos ver y que podemos tocar. Javier Planas es bibliotecólogo, escritor y docente. Publicó libros, lectores y sociabilidad de lectura. Nuestro libro comienza en ese siglo III, IV, en ese pasaje de la antigüedad tardía a la Edad Media. Tiene otra modificación sustancial con la introducción del papel, allá por el siglo XII, que es un cambio no en la forma del libro, pero sí en el soporte. Ese es un cambio importante porque va a permitir con posterioridad, cuando aparece la imprenta, que la imprenta tenga sentido, porque no hay tantos cueros como para fabricar pergamino. Digamos que el uso del libro, la permanencia que tiene el libro, tiene una filiación material, que se remonta, como venimos hablando, desde muy antiguo, y una filiación cultural a la vez, que va trascendiendo siglos y siglos de usos, de distintos usos, de muy distintos usos. La imprenta consolida un principio no de masificación del libro, pero sí de ampliación, que permite la existencia de más lectores porque hay disponibilidad de materiales para escribir. Eso va más adelante, en el final del siglo XVIII, el principio del XIX, se va a producir un nuevo salto, ya cuando comience la constitución de los estados nacionales, comiencen políticas de alfabetización y haya públicos lectores en lo que la cultura escrita sea un soporte fundamental de la vida cotidiana. ¿Y cuándo la humanidad entendió que acumular libros estaba bueno, que existían las bibliotecas? Desde siempre, desde siempre. De eso con la invención de la escritura misma. Esto, según los especialistas, historiadores en esa materia, la cultura escrita, el hecho de escribir, de conservar pensamientos y técnicas, leyendas y literatura por fuera de la memoria, creó un nuevo espacio en las estructuras mentales, digamos. Ya no se necesitaba recordar todo el tiempo cómo era la cultura pasada, ¿sí? Sino que ahora esa cultura pasada, esa historia, podía estar alojado en un soporte exterior. Eso dio lugar a una creatividad, a una potencialidad creativa mucho mayor en virtud de que el tiempo mismo, una cosa muy, muy sencilla, no estaba ocupado en recordar, sino en comprender nuevos fenómenos. Hubo un momento en la historia que comprendieron que el mundo era tan vasto que debía guardarse en una memoria colectiva.
surgieron las bibliotecas públicas. La noción que nosotros manejamos de biblioteca pública comienza muy tardíamente, en el pasaje del siglo XVIII y se afianza en el siglo XIX. Con anterioridad, las bibliotecas son bibliotecas de particulares, ¿sí? Generalmente de nobles, pero no solo de nobles y aristócratas, digamos, en el siglo XVIII, en esa primera modernidad, en la medida que se comienzan a crear públicos lectores, las personas tienen acceso a colecciones de libros, con más o menos, según el siglo en el que nos ubiquemos y según el estatus social del que estemos hablando. Pero la biblioteca pública, como la conocemos nosotros, se produce en ese pasaje del 18 al 19. En Argentina, la creación de la biblioteca pública obedeció también a un proyecto político. ¿Sabía usted que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires fue fundada en el año 1810 por Mariano Moreno? Hoy vamos a internarnos con nuestra cámara curiosa para mostrar algunos aspectos poco conocidos de esta institución. El lector que va a solicitar un libro se enfrenta con enormes ficheros en los que se catalogan todas las existencias. Enormes estanterías en varios depósitos contienen las 700.000 piezas que entre libros, revistas, diarios, folletos y láminas cuenta la Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos un proceso similar, que es la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires en 1810, que hoy es la Biblioteca Nacional. En el proyecto de Mariano Moreno está eso, hay confiscación de bibliotecas, hay muchas donaciones de particulares en la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, de Belgrano, de otras figuras importantes, y el proyecto de Moreno es que eso constituya parte de la instrucción pública. El proceso de alfabetización viene después. La biblioteca se crea y ese proceso queda inconcluso porque, bueno, las urgencias bélicas y ese tortuoso derrotero político y fratricida de la Argentina entre el proceso de independencia y la organización del Estado Nacional va a demorar esos procesos de alfabetización. Las campañas masivas de alfabetización van a venir a partir de la década, especialmente de 1860. Vemos que la biblioteca pública es preexistente. Juan Francisco Barofio, fanático de Borges, es coleccionista de libros y tiene una biblioteca de más de 6.000 volúmenes. A Rosas lo descubro y sigue en mi juventud, pero en un momento de efervescencia. Uno descubre, con Rosas descubre la patria, un amor patriótico, muchas veces irracional, fanático casi. Hoy obviamente ya lo tengo recontra superado y Rosas es un objeto más de mi colección. Distinto con Borges. Borges se volvió parte de mi vida en un diálogo constante con su obra, pensar en él, escribir sobre él, dar charlas sobre él. En definitiva, tratar de que más gente lo lea. Bueno, voy a leer un poema que se llama La lluvia, que es de este libro del Hacedor, de 1960, que es, bueno, mi libro favorito, pero además este poema se volvió parte de mi vida porque es un poema que me leyó mi novia cuando nos conocimos, el único poema que se sabe de memoria de Borges, ¿no? Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Yo tuve que replantearme muchas cosas con respecto a mi biblioteca. Yo tenía una biblioteca muy grande que la fui perdiendo por cuestiones de la vida, en la que dejé de estar en contacto con mi biblioteca y empecé a repensar lo que significaba la biblioteca para mí.
Y me di cuenta que lo que yo tenía era amor por la literatura, no necesariamente un amor por los libros. A pesar de que si me lo preguntabas hace 10 años atrás te hubiera dicho que no, que yo tenía un amor profundo por el libro como objeto. Sin embargo, me di cuenta que puedo vivir sin mi biblioteca y que la biblioteca es algo vivo y que se va construyendo permanentemente. Decidí a partir de un determinado momento decir, no voy a conservar en mi biblioteca ningún libro que no me guste. Entonces todos los libros que no me gustan los hago circular, los saco de mi biblioteca. Ezequiel Delutri es escritor. Desde hace años se dedica a la literatura infanto-juvenil y conoce qué hay en las bibliotecas de chicos. Bienvenido, Ezequiel Delutri, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Contento de estar acá con vos de nuevo, Héctor. Este es un programa de bibliotecas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tiene la biblioteca hoy para un autor como vos de libros infantiles y para los chicos? No debería faltar. Yo creo que la biblioteca tiene la materialidad, Héctor, es decir, algo que se fue perdiendo. Los chicos están muy en contacto con lo virtual, pero poco con la materialidad. Y por eso yo creo que el libro les sigue llamando la atención y la biblioteca sigue llamando la atención. Porque la biblioteca es la materialidad de la cultura. Sigue siendo importante para nosotros porque precisamente es un espacio tangible. La cultura es algo intangible en realidad, pero la biblioteca la convierte automáticamente en algo tangible, en algo que está ahí, que podemos ver y que podemos tocar. Y creo que ese es el interés que sigue teniendo la biblioteca para los chicos. ¿Siguen teniendo, como teníamos nosotros, ese afán de coleccionar libros? Nosotros teníamos la colección Robin Hood o la Villiquen. ¿Sigue pasando o no? Yo creo que siguen teniendo, no sé si ese afán coleccionista que teníamos nosotros, pero sí la pasión por el libro como objeto. El libro, además, para chicos es un libro muy lindo, porque es un libro que está ilustrado, que tiene un determinado manejo del color, es decir, no es igual que el libro para adultos. A nosotros, los adultos, a veces nos interesa que el libro esté bien editado, pero lo que nos interesa particularmente es el contenido. En cambio, en cuanto a la literatura infantil, hay, sobre todo para la primera infancia, hay un concepto muy vinculado con que el libro sea algo atractivo, que el chico lo vea y se fascine con ese libro, que tenga color, que tenga ilustración, que tenga una buena edición. Entonces, creo que los editores juegan mucho y los escritores jugamos mucho con esa idea, con la idea de que el libro va a llegar real a las manos del lector, que no va a llegar por intermedio de una fotocopia, no va a llegar por intermedio de la virtualidad, sino que va a llegar realmente el libro como objeto. ¿La biblioteca hoy compite con los jueguitos electrónicos, por ejemplo, con las tablets? Yo creo que no es una competencia, yo creo que hay una coexistencia. Cuando hablamos de competencia, definitivamente las herramientas de la tecnología son mucho más atractivas para un chico que el libro. Entonces no creo que haya necesariamente una competencia, creo que son cosas que pueden coexistir. Siempre tendemos a lo apocalíptico, siempre tendemos a pensar que la virtualidad, la computadora va a terminar reemplazando al libro. Sin embargo, el libro sigue viviendo desde hace un montón de tiempo y yo creo que va a continuar viviendo durante mucho tiempo. En algún momento tal vez el libro se agote y siga la literatura, encuentre otros cauces. También eso ha pasado en la historia de la literatura, no me parece algo que no pueda suceder. Pero fundamentalmente yo creo que son cosas que van a coexistir y que están coexistiendo. Es decir, vos antes no tenías mesas de literatura juvenil en las librerías y hoy todas las librerías tienen mesas de literatura juvenil. Eso antes no existía, es decir, hay un espacio ganado ahí y ganado frente al auge de la virtualidad, de manera tal que para mí pueden coexistir y van a coexistir mucho tiempo perfectamente. ¿La literatura infantil es un invento de esta época? ¿No existía antes? Es una buenísima pregunta porque la literatura infantil no es algo que exista desde hace demasiado tiempo, no es invento de esta época, pero tampoco es algo tan viejo dentro de la historia de la literatura. Muchos textos para adultos, la literatura infantil y juvenil se los fue apropiando. Robinson Crusoe, El llamado de la selva o El llamado de lo salvaje. Muchos de esos textos, las novelas de Dumas, eran novelas para adultos que fueron siendo incorporadas al bagaje de lo que hoy llamamos literatura infantil y juvenil. Es decir, fueron novelas apropiadas. Por un lado eso, que es lo que leíamos nosotros cuando éramos chicos, la colección Robin Hood o las adaptaciones de Villiquen, es decir, ese tipo de literatura. Pero más allá de eso,
fue surgiendo una literatura primero vinculada con lo pedagógico. Es decir, la literatura infantil surge como una necesidad, en primer lugar, pedagógica, y le ha costado mucho desprenderse de ese contexto pedagógico. Es decir, cuando alguien regala un libro a un chico, quiere que aprenda algo. Cuando le regalás a un adulto, no querés que aprenda nada, querés que piense. Es decir, la finalidad pedagógica atraviesa la literatura infantil desde sus orígenes hace 200 años atrás. Es decir, nace con esa idea: vamos a enseñar algo, vamos a hacer que ya sea moralizante, que sea educativa, que sea pedagógica. Después se va desprendiendo y van surgiendo los primeros textos reales de literatura infantil, es decir, de un autor que piensa en su receptor primario como un chico. ¿Vos qué pensás cuando escribís para chicos? ¿Tenés una idea y la desarrollás o dejás que vaya surgiendo? Mira, es todo un tema porque, a ver, yo creo que no cualquiera puede escribir literatura infantil y juvenil, no porque sea difícil, sino porque vos te tenés que sentir muy cómodo con los temas que se proponen. Es decir, hay cosas que no vas a poder tocar o que las vas a tener que tratar de una manera muy sutil. Al margen de eso, la literatura infantil y juvenil hoy trata todos los temas. Es decir, vas a encontrar desde abuso, sexualidad, identidad de género, pero lo que quieras, vas a encontrar literatura infantil sobre muchísimos temas, es mucho más diverso de lo que habitualmente se cree o se piensa. Ese libro que trajiste para mostrarme es rarísimo. Este libro para mí es buenísimo, es un libro básicamente de divulgación, y a mí que es una editorial que se dedique específicamente al tema de divulgación, y se les ocurrió este libro, publicaron este libro que es genial, se llama Así es la muerte, y es un libro de divulgación sobre la muerte para chicos, con preguntas que hacen los chicos sobre la muerte. Entonces este libro te demuestra los alcances que puede tener la idea de una literatura infantil. Es decir, creo que este es un libro que lo tenemos que leer hasta los adultos por la calidad que tiene el contenido, porque además la gente que conteste esas preguntas es gente que está formada y preparada para contestar esas preguntas. Entonces creo que ese es un tema que le interesa a un chico, aunque parezca mentira. Digo, siempre va a sufrir la muerte de la mascota, la muerte de alguna persona cercana, de sus abuelos, siempre lo va a tener que procesar, y lo tenemos que procesar nosotros los adultos también. Entonces, de alguna manera hay también un punto en común. Yo tengo una definición con respecto a lo que es la literatura infantil y juvenil, que es una literatura que tiene una edad de entrada, pero no de salida. Es decir, yo escribo para el chico, pero yo espero que si lo lees vos, a vos te pueda divertir, te pueda entretener, te pueda hacer pensar el libro que escribí pensando en un chico. Es decir, es una edad de entrada, no es una edad de salida. Esa es la buena literatura infantil y juvenil. Entonces yo cuando escribo, ¿qué pienso? Sé que tengo ciertas limitaciones, es decir, que hay ciertas cosas que puedo hacer y ciertas cierto cosas que no. vocabulario que podés usar y cierto Exactamente, que también, a ver, vos podés ir tirando un poquito la línea, ¿no? Como para decir, bueno, voy a incluir alguna palabra, voy a incluir alguna cosa. Tampoco creo, por ejemplo, que todas las palabras que vamos a poner en el libro tengan que ser palabras simples y conocidas por el chico. Está también la idea de que pregunte, de que se acerque al diccionario, de que amplíe su vocabulario leyendo. Pero hay un límite que tenés que tener presente, que tenés que ir manejando. Cuando escribís para adultos, no, vas a usar las palabras que vos quieras. Pero acá lo vas a tener que pensar, es decir, bueno, cuando voy a transgredir tal vez el límite de la comprensión de mi lector, tengo que pensar cuándo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Incluso yo escribo utilizando en algunos textos malas palabras, lo que a veces genera revuelo, cuando los libros se usan en escuelas y todo lo demás, y planteo si más de una vez he tenido que ir a hablar con los padres para explicar por qué lo hago, como una forma de ayudar a la docente que eligió el libro, pero realmente hay como una construcción mucho más libre de lo que parece en la literatura infantil y juvenil. Entonces, vos decís, ¿yo en qué pienso? Pienso en una edad determinada, que es la edad que quiero que sea el receptor primario de mi libro, y a partir de ahí desarrollo la idea lo más libremente posible. Vos en lo personal, ¿por qué coleccionás libros? ¿Por qué guardás los libros? ¿Por qué te dedicás a crear una biblioteca? Esa es toda una pregunta para mí, sobre todo en este momento, porque yo tuve que replantearme muchas cosas con respecto a mi biblioteca. Yo tenía una biblioteca muy grande que la fui perdiendo por cuestiones de la vida, en la que dejé de estar en contacto con mi biblioteca y empecé a repensar lo que significaba la biblioteca para mí. Y me di cuenta que lo que yo tenía era amor por la literatura, no necesariamente un amor por los libros. A pesar de que si me lo preguntabas hace 10 años atrás te hubiera dicho que no, que yo tenía un amor profundo por el libro como objeto. Sin embargo, me di cuenta que puedo vivir sin mi biblioteca y que la biblioteca es algo vivo y que se va construyendo permanentemente. Decidí, a partir de un determinado momento, decir, no voy a
conservar en mi biblioteca ningún libro que no me guste. Entonces todos los libros que no me gustan los hago circular, los saco de mi biblioteca. Quiero que mi biblioteca solo tenga los libros que realmente me gustan. Y tomé una decisión, hay como una idea personalmente estoy en contra de esa idea, que es la idea de acumular libros que no leo, ¿no? Sí. Y todo el mundo eso lo ve como algo bueno y positivo. Creo que la mayoría de los intelectuales lo ven como algo bueno y positivo. Y yo empecé a decir, ¿por qué? Sí, yo la otra vez encontré en mi biblioteca 100 años de soledad, que lo leí a los 20 años y hace 40 años que está arriba de un estante. Y dije, no lo tendría que hacer circular este libro, porque la verdad 40 años arriba de un estante es como mucho, me parece. Absolutamente. ¿Y por qué uno guarda ciertos libros, ¿no? Entonces me empecé a preguntar eso, ¿cuáles son los libros que quisiera guardar y por qué los guardaría? ¿Por qué esos libros serían realmente importantes para mí que estén en mi biblioteca y que me acompañen, no sé, X cantidad de tiempo? A ver, ¿qué tiene tu biblioteca? Mi biblioteca tiene mucha historieta, porque a mí me gusta mucho la historieta. Tiene algo de literatura argentina actual, porque muchos de mis amigos es gente que escribe y entonces uno le gusta leerlos y saber en qué anda. Tiene algunos libros de anagrama, los que fueron quedando. Digo que uno siempre vuelve a anagrama de alguna manera. Y tiene también mucho libro ilustrado, mucho libro álbum, mucho libro infantil, pero del tipo de tapa dura, con más dibujo que texto, ¿no? Ese tipo de historias. También me gusta mucho lo visual a mí, me gusta mucho. Decidí que los libros que voy a conservar son aquellos libros que en su materialidad tienen algo valioso, ¿no? Entonces busco también comprar o conseguir esos libros que están bien editados. Para mí sí es importante eso. Para un escritor de literatura infantil no solo pensar en la historia, sino pensar en el libro como objeto. Tiene que ser atractivo, tener colores, buenas ilustraciones. ¿Cómo es? Yo creo que sí. Es decir, yo realmente me concentro en el texto, que es mi parte del trabajo. Pero al margen de eso vas aprendiendo a trabajar con ilustradores y te va gustando trabajar con ilustradores. Entonces sí, yo lo voy pensando desde todo punto de vista el libro. Una de las cosas que fui aprendiendo también es a opinar en el proceso cada vez que se me da oportunidad, es decir, a opinar sobre si me gusta el ilustrador que eligieron para mi libro, si me gusta cómo está quedando la tapa, porque yo salgo a defender el libro y el libro me tiene que gustar a mí también. Sí. Es decir, no quiero que mi libro sea feo, quiero que sea un libro lindo y creo que el nene cuando lo abre sienta es un buen argumento de venta también. Absolutamente. Digo, yo vivo de esto, entonces yo necesito que el libro circule y entre todos los elementos no es solamente el texto, es también que el texto sea atractivo. Digo, un chico sí puede comprar el libro por la tapa, tal vez algo que un adulto no haría, pero el chico sí puede decir me gusta porque... Es decir, el primer libro que yo leí fue El llamado a la selva y lo elegí porque tenía un perro en la tapa. Sí. Listo. Es decir, ese fue todo el razonamiento que hice. Entonces, digo, tiene que haber algo en la materialidad del libro que lo haga atractivo para el chico. Yo lo compro por lo que dice atrás. Cada uno, digo, tiene como distintas formas de elegir los libros y creo que los que nos gustan los libros nos fascina también ir a la librería y elegir un libro sobre el que no tenemos ningún tipo de referencia y nosotros construir la referencia viendo el libro nada más. Entonces, en la materialidad del libro hay mucho sobre el libro en sí mismo. Entonces, ¿Y en una biblioteca de chicos qué hay hoy? Yo creo que primero este tipo de libros, es decir, libros de lo que nosotros llamamos divulgación científica. Este editorial Amiqué, y Amiqué hace unos libros espectaculares de divulgación científica, pero muy, muy lindos. Primero, ese tipo de libros que leíamos cuando éramos chicos, el famoso libro sobre los dinosaurios, el libro sobre la prehistoria. Sí, eran enciclopedias en nuestra época. Tal cual, ese tipo de libros que traen información, acompañada de ilustración, y creo que forma parte fundamental de la biblioteca de un chico. Creo que como que de a poco se ha ido desplazando ese tipo de libros y después resurgieron y ahora están como en un periodo de ir creciendo. Libros de divulgación científica para chicos que lo ayuden a pensar sobre distintas épocas de la historia, sobre distintos temas, sobre distintos momentos. Para mí eso es fundamental. Después historieta. Si la historieta en sí misma tiene valor. No me gusta a mí verla como una rampa para llegar a otros libros, sino creo que en sí misma tiene valor. Es decir, Asterix es algo que seguimos leyendo hasta el día de hoy, yo lo leo de adulto y me sigue fascinando. Hoy, ¿qué tiene que tener una biblioteca para chicos? Yo creo que tiene que tener, en primer lugar, variedad de títulos, ¿no? Es decir, si vos pensás en una biblioteca, por ejemplo, de una escuela, tiene que tener muchos títulos distintos, pensando en que hay una cantidad muy grande de chicos y cada uno va a tener una pulsión, un deseo distinto al momento de buscar libros.
Creo que tiene que haber libros que tengan que ver no solamente con la literatura, sino libros que los ayuden a comprender mejor la realidad, el entorno en el que están. Creo que tiene que haber muchos libros que incluyan ilustraciones. Es decir, el libro no es solo un formador desde el punto de vista literario e intelectual, también desde el punto de vista estético. Y creo que esas estéticas no tienen que ser estéticas reiterativas o vistas, sino que tienen que proponerle distintas estéticas para que entienda que hay distintas formas de concebir el arte y la expresión. Y por último, creo que es muy importante que haya diccionarios. Es decir, que el diccionario tiene que seguir siendo importante para una biblioteca. Yo sé que lo consultamos mayoritariamente en el teléfono, pero creo que es importante entender que hay un libro al que uno puede llegar donde te explican el significado de otras palabras. Sí. Eso que parece tan simple, para mí sigue siendo algo mágico. La posibilidad de consultar un diccionario, de buscar en el diccionario las respuestas a las preguntas, entender que la biblioteca responde preguntas también. Sí, y que hay unas reglas que tienen que ser cumplidas, que no es hablar como uno quiere y escribir como uno quiere. La verdad que es así, estas son las reglas. Tal cual, tal cual. Si queremos comunicarnos entre millones de personas, bueno, tenemos que escribir todos parecidos. Absolutamente, el lenguaje es un consenso, es algo en los que nos ponemos de acuerdo, y si no entendemos en qué nos estamos poniendo de acuerdo, digo, es imposible que se genere la comunicación. Así que sí, definitivamente. Creo que tiene que haber en toda biblioteca una parte dedicada al lenguaje en sí. Me quedé pensando, ¿qué pasa con los chicos cuando acceden a los libros que nosotros leemos como adultos? A autores como Borges o Bioy Casares, ¿acceden a ese tipo de literatura? Yo creo que sí, en la escuela, en primera instancia, nosotros leíamos a Quiroga. Sí, casi Quiroga terminó siendo un libro infantil. Sí, tal cual, tal cual. Creo que siguen llegando esos autores. Esto es como todo, hay gente que siempre, toda su vida va a leer cierto tipo de libros y nunca va a pasar como a la instancia superior. Y creo que dentro de los chicos también hay algunos que en algún momento van como picando hacia otro lado, ¿no? Es decir, buscando otro tipo de riqueza en lo que leen. Y ahí me parece que sí, el rol de la escuela es fundamental, de acercarte. Es decir, Borges no es un escritor imposible de leer, tiene algunos cuentos que son ripiosos, que por ahí tienen su complejidad, pero tienen otros que con una mínima explicación no los puede disfrutar y un adolescente los puede disfrutar y los puede aprovechar. Ahí sí creo que hay una mediación, una necesidad de mediación, de te explico mínimamente para que puedas meterte en el mundo de Borges, y después ya hay una construcción de cada uno. Yo tampoco creo mucho en los escritores difíciles, que hay escritores difíciles o no. Hay momentos en la vida donde vas a llegar a un escritor y hay momentos en la vida donde vas a llegar a otros. Por eso la importancia de que el chico tenga la mayor cantidad de libros posibles a su alcance para que pueda encontrar el libro que le va a hablar en ese momento. ¿No? Es decir, no hay un libro, es igual que con la literatura para adultos, no hay un libro que le vaya a gustar a todo el mundo y no hay un libro para chicos que le vaya a gustar a todos los chicos. Hay libros que mayoritariamente gustan, pero hay otros que no funcionan así, no por eso son malos libros. Ezequiel, para ir terminando, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, siempre escribí mi primera historieta, estoy muy contento, la vamos a publicar con AZ, es sobre un perro salchicha, es un desprendimiento de un libro, surgió la idea, vamos a hacer una historieta con Pascual, un perro salchicha que protagoniza uno de mis libros, y ahí salimos con... Mamerto Mío. Mamerto Mío es el libro exactamente, y ahí salimos con Cucho Cuño, el ilustrador, y con el acompañamiento de AZ, la editorial, a generar las historietas de Pascual. Eso me da mucha alegría, porque además yo escribo muchos textos para que sean leídos en las escuelas, compartidos entre maestras y alumnos, y este es un texto que no, este es un texto, entonces uno se siente mucho más libre para jugar con muchos elementos con los que antes por ahí no estaba jugando. Y después estamos por sacar una novela juvenil, por la que yo tengo mucho cariño, sobre un nene que le lee a Borges en su último año de vida acá en Buenos Aires. Eso sale también en la segunda mitad del año. Así que escuché entrevistas, creo que escuché diría todas las entrevistas de Borges que hay dando vueltas por internet para sacar el tono justo, la forma tan particular que tenía él de hablar. Y es una novela sobre los libros, sobre las bibliotecas y sobre los libros. Es decir, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Y ya para terminar, ¿cómo imaginás la biblioteca del futuro? ¿Va a haber un ebook? ¿La vamos a tener virtual? ¿Será real? ¿Podés imaginarla? Es
Es difícil imaginar la biblioteca del futuro. Yo le veo larga vida al libro. Creo que es un objeto cultural y es una representación de algo que es inmanente como es la cultura. Entonces, creo que va a seguir estando, que para los que nos dedicamos a los libros y la gente que se dedica a la cultura, el libro, más allá de su posibilidad digital y virtual, va a seguir teniendo valor. Así que si vos me decís cómo lo imagino, y probablemente me esté equivocando mucho, imagino que en el futuro las bibliotecas van a ser exactamente igual que como son ahora. Gracias, Ezequiel. Ser coleccionista tiene, yo a veces lo asocio un poco como a ser una especie de cazador vago y sedentario, ¿no? Porque no arriesgas nada. Tiene mucho de salir a caminar, entrar en las librerías, entrar en los lugares donde te parece que no vas a encontrar nada, en un tugurio lleno de telarañas y tierra, y revolver, pasarte horas, hablar con gente. El mundo del libro tiene eso, es muy social también. Y gracias a los libros conocí mucha gente, sí, desde libreros, lectores, pero además los libros te ponen en contacto con personas de realidades totalmente distintas. Y la literatura te permite eso, conocer realidades que no son de tu entorno y que después te van a permitir empatizar o relacionarte con otras personas. Es una de sus ventajas. El valor de los libros en cuanto a lo económico, bueno, varía mucho. No es el rubro más caro, es el tercero después de la pintura y la escultura, ¿no? Los libros no son totalmente inaccesibles, los libros aparecen. Obviamente, mientras más plata tenés, todo siempre se hace más fácil. Pero no hace falta ser rico para ser un coleccionista. Yo soy una persona normal con las cosas normales de lavar la ropa, cocinar, cuidar los gastos cotidianos que implica vivir. Pero una parte, en vez de darme ciertos gustos, prefiero destinarla a los libros y a esa búsqueda, ¿no? Ir a los lugares, conversar, buscar. Por los libros siento una especie de amor reverencial, ¿no? Porque para mí en los libros está todo. En los libros está la fuerza de ser libre, de evitar el engaño, está la felicidad. Entonces el libro yo le tengo, por eso lo preservo el libro, porque en el libro están cifradas la historia de la humanidad, las ilusiones de la humanidad. El destino de esta biblioteca es algo que siempre pienso. No me gustaría que las cosas queden desperdigadas por ahí o yéndose al extranjero, ¿no? Me gustaría que queden en la Argentina. Pero bueno, muchas instituciones argentinas tienen el problema de que no tienen fondos, no tienen recursos. Los libros siempre corren ese riesgo. De hecho, muchos de mis libros es porque alguien no supo valorar la colección que era de su abuelito, de su papá, y se deshizo. Bueno, las bibliotecas corren el riesgo de dividirse, de perderse. Una colección se forma en mucho con los libros que otras personas se deshicieron o que no supieron valorar. A mí me preocupa eso, pero bueno, no sé, también será algo de mis descendientes. Creo que esto de darme cuenta cuando tuve una biblioteca se dio naturalmente. Siempre tuve libros a la mano propios y empezó así, un estante, una mesita de luz, después ya otro estante, hasta, bueno, una casa. En realidad para mí las casas son solo el lugar donde se va a proteger la biblioteca, después viene todo lo demás. El ebook me parece una gran herramienta de estudio para acceder incluso a libros que a veces no se puede acceder por cuestiones económicas, etc. Pero la verdad que nunca tuve uno ni tendría. La verdad he tratado de acceder a través de libros digitales de cosas que no puedo conseguir, pero nunca los pude terminar de leer. O porque los libros eran malos o porque no me acostumbro. El libro como objeto ya tiene una perfección, que lo dice también Umberto Eco, que no cambió nunca más el libro. Puede cambiar algunas cuestiones del formato, pero la esencia del libro no va a cambiar nunca, ¿no? Y pues ya está acabado, es perfecto. Y el libro en papel, muchos cuando hablan de la muerte del libro en papel, el libro en papel siempre va a sobrevivir. Primero porque van a quedar los libros que ya fueron editados. Y segundo porque va a haber una necesidad siempre de editar aquello que está prohibido. La tecnología es fácil de controlar. Hay países que prohíben sitios de internet, que prohíben cosas, y un libro no lo podés dominar nunca.
El libro circula clandestinamente. Reemplazar el libro, como te digo, va a ser imposible porque siempre va a estar la necesidad. Además, el libro como objeto este que conocemos tiene una cuestión también de lo colectivo y de lo democrático. Vos la tecnología necesitas dinero para tenerla, necesitas un servicio para pagar internet. Un libro lo podés conseguir usado, te lo pueden prestar, permite una circulación de la información, del conocimiento y también de la libertad, en definitiva, que no lo va a tener ningún otro objeto como el libro. El coleccionista siempre cree que todo lo que tiene es una joyita, ¿no? Y como dice Walter Benjamin, el coleccionista es alguien vanidoso. Puedo hoy darme cuenta, después de ya muchos años, de que hay piezas que son valiosas para mí, a nivel afectivo, que yo tengo un ejemplar de unas obras completas de Shakespeare de principios del siglo XX que mi bisabuela, en todas las vicisitudes de su vida, estuvo en la guerra, todo, siempre abandonó todo menos un grupo de libros de ella, entre esos ese. Y después hay otros libros que me doy cuenta que la importancia que tienen a nivel ya de una colección formal porque han cambiado la historia de la literatura, por ejemplo, argentina o universal. Por ejemplo, el Aleph de Borges. La primera edición del Aleph de Borges, para mí como coleccionista, es una pieza que yo quería, pero a su vez representa eso, hay un antes y un después para la literatura argentina, mundial. Hoy ya no diría que hay un amor por Rosas, creo que me queda la obsesión del coleccionista de querer tener las piezas raras. Rosas yo lo descubro, creo que como muchos en la juventud, yo tenía 14, 15 años, y Rosas te muestra una visión de la historia argentina que es mucho más entretenida que una señora llevando empanadas y unos hombres de galera diciendo el pueblo quiere saber de qué se trata y nada más. Rosas te muestra una profundidad que tiene mucha relación también con lo contemporáneo, esto del autoritarismo, crear un líder absoluto, crear una propaganda, crear una forma de pensar el país distinta. Hoy, la verdad, no me gustaría que haya un Rosas en el siglo XXI, claro. Me quedo con Rosas en el siglo XIX, ¿no? Borges diría que como la historia es cíclica, es obvio que hoy vamos a seguir haciendo lo mismo que nuestros políticos hacían mal hace 100 años atrás, ¿no? Según si uno seguía por Borges, estaríamos engendrando siempre un Rosas nuevo. La revista nació en plena pandemia, con mi novia, que es la editora. Ella estudió periodismo, letras, entonces, bueno, ella, digamos, es una profesional y yo soy simplemente un tipo entusiasta. Y empezamos este proyecto en pandemia, una revista que es literaria, gratuita, de suscripción gratuita, y nos damos el lujo de publicar a los autores que nos gustan y de buscar autores, tanto nacionales como extranjeros, que nosotros admiramos. Hemos podido entrevistar a autores como Edwidge Danticat, como Ricardo Romero, Ariana Harwicz. Hemos publicado cuentos de Alejandra Camilla, por ejemplo. Te puedes suscribir para que te llegue mensualmente a tu correo, si no, entras en cualquier momento y todos los números son gratuitos, todo hecho a pulmón. www.ulricarevista.com, y ahí se puede leer en formato web o descargar en formato tradicional, que es muy linda porque participan artistas visuales. Las colecciones se terminan cuando se agotan los libros. Mientras me dure la vida van a estar los libros.